¿Qué tal? Buenos días, esto es Cara a Cara, gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Tenemos varios temas para ti hoy, pero comenzaremos por a qué se debe el incremento en el combustible, en todos los combustibles. Para ello estaremos platicando con Paulina Contreras. Ella es economista y académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Te agradecemos que estés con nosotros a través de la frecuencia del 91.5 de FM. Y también si lo haces por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Solamente tienes que escribir Zona 3 Noticias y ya estaremos conectados todos a través de este medio. Si lo quieres hacer de forma más directa, de aquí a cabina, pues hazlo a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Mi nombre es Laura Mora y estaré contigo durante una hora si es que tú así lo prefieres y nos permites a través del cuadrante y todas las redes sociales. Y bueno, también presento a quienes hacen posible que tú nos escuches y nos sintonices a través de estos medios, y es el señor Omar Machán, que se encuentra en los controles técnicos. También saludamos a Rocío González Araoz, Dulce Rodríguez Moreno y por supuesto a Laura Martínez Gamiño. Y de esta manera estamos iniciando Cara a Cara. ¿Y la economía para qué? Así es como establecemos contacto de forma directa a través de la línea telefónica con Paulina Contreras. Ella es economista y académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás, Paulina? Hola Laura, muy buenos días. Con gusto, como siempre, de saludarte y poder platicar con tu auditorio. A la orden. Muchas gracias. Bueno, pues hemos estado viendo en estos últimos días, ya lo habíamos platicado anteriormente, el incremento a los combustibles y nos gustaría saber qué es lo que está pasando, pero en primera instancia, ¿quién determina el precio de los combustibles, Paulina? Bueno, el precio de los combustibles en nuestro país, recordemos que ya desde hace varios años se había liberado, digamos, del control que existía previo, y un control que se debía a que estaba subsidiada, es decir, el gobierno federal mantenía precios artificiales, por decirlo así, mediante subsidio, pagando realmente una diferencia entre lo que era el costo real y pues lo que nosotros obteníamos de precio como consumidores. Desde hace ya varios años, pues bueno, vemos el precio va ligado a el precio internacional de los combustibles, y en ese sentido pues tiene fluctuaciones tanto hacia la alza como hacia la baja, dependiendo de factores como puede ser el tema del propio tipo de cambio, el precio del petróleo, que evidentemente es el insumo básico para los combustibles, y algunos otros elementos que tienen que ver con pues la propia competencia que exista en el sector, temas de costos logísticos, de almacenamiento, entre otros. Entonces, pues los precios que nosotros tenemos en el día a día, pues varían en función a un contexto internacional y también a elementos propios de competencia y de logística. En ese sentido, pues obviamente lo que estamos viendo ahorita es un incremento del precio del insumo básico, que es el petróleo, y pues evidentemente esto genera que pues exista un incremento en el precio de los combustibles. Recientemente, pues bueno, alcanzaron las principales mezclas de petróleo niveles que no habíamos visto desde verano del 2008, cosa que pues incide en el incremento en el precio de los combustibles. Y también es importante señalar que en el caso de México, pues el 60-70% de los combustibles que nosotros consumimos son combustibles importados, es decir, no son producidos en México, y evidentemente eso pues lo liga mucho más o hace más sensible el hecho de que si la mezcla de origen pues se incrementa, pues también se va a incrementar el costo del combustible. Así es, y esto obviamente está afectando a la economía en general y no solamente en nuestro país. Así es, el tema de los combustibles pues es un insumo, digamos, básico para la economía o para cualquier economía, y evidentemente pues por esta situación se ha buscado, digamos, atenuar o un poco tratar de contener los incrementos que se han venido registrando. De ahí que la Secretaría de Hacienda tuviera que hacer uso de estos estímulos que no son nuevos, digamos, ya había implementado estímulos fiscales vía ayer desde hace algunos años, y como tal lo que hace la Secretaría de Hacienda es
más que subsidiar, es dejar de cobrar el impuesto que habitualmente cobra por el impuesto especial por producción de bienes y servicios, como es el caso de las gasolinas. En el caso del año pasado hubo varios, digamos, meses o semanas en las cuales este estímulo no se aplicaba al 100%, es decir, hay un impuesto, este impuesto por los combustibles son alrededor de 5 pesos por litro, y cada semana la Secretaría de Hacienda determina cuánto va a cobrar de ese impuesto y cuánto va a dejar de cobrar, con el objetivo de que la gasolina al consumidor final le sea menos cara, por decirlo así. Entonces, lo que ocurrió el año pasado es que hubo varias semanas en las cuales ni siquiera le aplicó este estímulo. Prácticamente este año hemos tenido ya alcanzado el nivel máximo de este estímulo, es decir, no se está cobrando el impuesto, luego entonces está dejando de recaudar la Secretaría de Hacienda por los combustibles. Y adicionalmente, a partir del 4 de marzo que acaba de suceder, implementó una nueva serie de estímulos que van ya no solo con el IEPS a los consumidores, sino también con el IVA y el ISR para los distribuidores. Entonces va por la vía del consumidor directo y aparte también con los distribuidores, haciendo esta acreditación del pago de impuestos correspondientes, también con el mismo objetivo de disminuir el costo de los combustibles. Ahora bien, he sabido pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador está apostando a las refinerías, a las dos bocas. ¿Esto de qué nos beneficia o cómo nos puede ayudar al costo de las gasolinas, de los combustibles? Bueno, es una muy buena pregunta, porque en este contexto se podría pensar que entonces lo ideal sí sería tener una refinería para dejar de importar los combustibles. El problema es que México, digamos, en la actividad menos eficiente dentro de toda la cadena petrolera, por decirlo así, es justamente en la refinación. Nos es, digamos, más caro el tema de refinar que otras actividades como es la extracción de petróleo. Entonces, pues nada nos asegura que el hecho de invertir y fuertemente, como se ha hecho, en construir refinerías y con ello aumentar la capacidad de refinación, pues se logre tener costos, digamos, más bajos y además cubrir la capacidad de refinación necesaria. Luego entonces podríamos haber gastado en la refinería y adicional tener que seguir importando porque no va a ser suficiente. Entonces, no es necesariamente la mejor solución. Por el contrario, se debería estar aprovechando que hoy los precios del petróleo pues están prácticamente al doble de lo que se habían presupuestado en el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, hacerlo pues en lugar de los $55 por barril a los más de $100 que actualmente se cotiza, y aprovechar ese recurso, esos excedentes, para pues poder utilizarlo en otros temas, en otros proyectos. Pero el hecho de que destinemos per se solo a la refinación y que incluso el plan es dejar de exportar y enfocarnos solo a la refinación, no necesariamente podría ser la solución por esos dos elementos, porque por un lado nada nos asegura que sea más eficiente en materia de costos, y por otro que la capacidad de refinación sea suficiente para cubrir la demanda de nuestro país. Entonces podríamos quedarnos cortos y haber hecho una gran inversión al respecto. Ahora bien, otra de las preguntas que nos hacemos y también nos han hecho nuestros radioescuchas, que no entendemos nosotros los que no nos dedicamos a estos temas, como tú, Paulina. Vemos que si sube el precio del barril de petróleo en el mundo, de todas maneras sube la gasolina. Si baja el precio del petróleo en el mundo, sube la gasolina. ¿Por qué? Nuestra lógica nos llevaría a pensar, si baja el precio, pues tiene que bajar el precio de la gasolina, o si sube, bueno, dependiendo del enfoque, ¿no? Sí, y va ligado justo esto de que decíamos hace un momento, que pues importamos la mayor parte de las gasolinas. Entonces, en efecto, tiene que ver con el precio del petróleo, y no es inmediato, es decir, ahorita que se está incrementando un poco más el precio de los combustibles, pues en estos últimos 2-3 días el precio del petróleo ha bajado, y la realidad es que estamos apenas viviendo el efecto de jornadas previas en donde el precio del petróleo pues costó 130, 120 y tantos dólares por barril. Además, no es una cuestión de que lo que se produzca de petróleo del día de ayer es lo que se vaya a utilizar para refinar, es decir, hay, digamos, cierto desfase de tiempo.
esto por un lado, pero también tiene que ver del tipo de cambio. Como importamos, pues también evidentemente mientras el tipo de cambio cada vez esté más apreciado el dólar, es decir, sea más caro el dólar, pues eso también incide en que se vuelva implícitamente más caro también la importación de combustibles. Y a eso sumado a que, por ejemplo, si hay dificultades de almacenamiento o de logística o de transporte, pues eso también encarece para los consumidores. Entonces son varios los factores que inciden en el precio final, pero la lógica, sí, como bien mencionas, nos lleva a pensar que si baja el precio del petróleo tendría que bajar el precio de los combustibles y eventualmente suele suceder, solo que hay una especie, digamos, de desfase. Por eso hace pues un par de años que veíamos los precios del petróleo pues prácticamente por los suelos, pues también lo notamos en los precios de los combustibles, no evidentemente por los suelos, pero pues sí más bajo que en meses previos en donde los precios de las gasolinas son un tanto más altos que cuando los precios de los combustibles llegó prácticamente a cero, pero sí es un poco el desfase entre el tiempo y el tema también del tipo de cambio. Ahora, ayer también lo habíamos comentado, la influencia que tiene ahorita el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿son sus efectos lo que estamos viviendo? Sí, por supuesto, es totalmente un tema que, pues, siendo uno de los principales productores de petróleo a nivel global, pues evidentemente permea porque hay toda esta tensión, una menor oferta, se están cerrando, digamos, la posibilidad de que Rusia le pueda vender petróleo a otros países, naturalmente a los europeos. Ciertamente nosotros no necesariamente le comprábamos petróleo a Rusia, pero pues en general el producto en sí se vuelve más caro porque hay menos oferta disponible de petróleo derivado de las sanciones que se están imponiendo a Rusia, y entonces se encarece. Y además bien se han reactivado, digamos, economías consistentemente en las últimas semanas, en los últimos meses, y eso demanda también más petróleo. Entonces, por un lado tienes menos producto, refiriéndome al petróleo, y por el otro lo demandas más. Entonces, ahora sí que la ley de la oferta y la demanda nos dice que eso va a aumentar el precio. Es una combinación que nos lleva a que como tal se incremente el precio de este insumo básico para los combustibles, que al final es lo que a nosotros nos importa, digamos, en el día a día, más allá del precio del petróleo, sino del combustible, pero que al final va ligado al tema petrolero. Y bueno, por ejemplo, aquí nos comentan uno de nuestros radioescuchas, dice: buenos días, Laura, esto nos afecta a todos. Yo me dedico a vender cilindros de gas y mi zona es en Tonalá, la colonia Jalisco, Salatitlán y gran parte del lado oriente de la ciudad. Mucha gente ya no compra el cilindro completo, prefiere ir a algún llenador a ponerle 100 o 200 pesos, y esto nos afecta porque ya no vendo igual. Bueno, nos afecta de todas maneras, ¿no? De todas las formas. Dice que hace 15 días costaba 695, hoy está en 789 pesos. Sí, es una afectación, digamos, en cascada, porque pues eso termina también afectando pues al traslado de mercancías, de productos alimenticios. Estamos viendo también incremento en precios de granos, en precios particularmente de maíz, de trigo, y evidentemente eso pues es una afectación sustancial al bolsillo y directa al bolsillo de los mexicanos. Y como bien apunta el radio escucha, pues bueno, se ha visto ya un cambio en el patrón del consumo que realizamos, disminuyendo la cantidad de productos que compramos, o cambiando o migrando, por ejemplo, algunos de quienes consumían gasolina premium ahora le ponen magna, o pues diferentes patrones de consumo que se tienen que ir adaptando en función a lo que está ocurriendo. Y solo para poner, por ejemplo, un contexto, cuando en 2017 se dieron estos llamados gasolinazos, el efecto fue tal, es decir, no solo hablábamos del tema gasolina, lo que se incrementaba, sino que llegamos a niveles de inflación en ese momento los más altos que habíamos visto en años previos. Entonces es una prueba, digamos, como para mencionar el por qué sí el efecto gasolina permea en general en la inflación, y seguramente en la medición de inflación de la próxima quincena lo notaremos todavía más, porque ahorita sí hubo incremento, pero no necesariamente la gasolina fue el principal producto que incidió, pero pues conforme vayan pasando las jornadas se notará todavía más en esta medición. Paulina, nos quedan varias preguntas en el tintero, pero el tiempo se nos termina. ¿Nos podrías responder brevemente qué es lo que podemos esperar entonces si sigue este conflicto y sigue todo esto?
de permanecer por más tiempo el conflicto, en definitiva sí habría una mayor afectación en los precios de los combustibles y pues estaríamos viendo la necesidad de que la Secretaría de Hacienda tenga que hacer uso de este tipo de estímulos, con las ventajas momentáneas, pero también con sus desventajas hacia largo plazo, porque es un costo que se deja de recaudar y que por consiguiente se descobija algunos otros proyectos o algunos otros temas en materia de gasto. Perfecto, muchas gracias, Paulina. A ti, Laura, como siempre, un gusto. Buen día para todos. Hasta luego, Paulina Contreras, economista y académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esto es Cara a Cara, hacemos la pausa. Mantengámonos cerca. La última vez que estuvo con nosotros el doctor Jacobo José Brofman Eppelbaum, profesor investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, a quien saludo en este momento. ¿Cómo estás, Jacobo? Muchas gracias. Acércate un poquito al micrófono, si no Ahora nos vamos sí. a escuchar. Perfecto. Bueno, habíamos quedado de hablar de este tema que pudiese parecer superficial o poco trascendental, pero no se imaginan todo lo que esto implica. Ya escuchamos la introducción que hizo nuestra compañera Laura Martínez Gamiño sobre este tema, pero bueno, tenemos aquí al especialista Jacobo que nos va a platicar más ampliamente sobre la influencia que tiene la música que escuchamos. Estaba oyendo lo que decía Laura, que de repente pensamos que siempre se ha escuchado este tipo de música, pero no. Yo creo que sí se han modificado las letras, Jacobo, pero tú dinos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias por recibirme de nuevo. Y pues comentar un poco sobre esto de la música. Cuando nosotros hablamos en neurociencias de música, nos referimos a 3 aspectos. Uno, ¿qué hace la música sobre el que toca algún instrumento o es cantante? Es decir, practica música. Otra cosa es la melodía, justamente como escuchamos en la entrevista. Las distintas melodías, la percepción auditiva de la música, y el tercer componente son las letras. Cada uno tiene una implicación distinta. El aprender a tocar un instrumento ya ha sido delimitado que esas personas tienen una plasticidad cerebral mucho más fácil y entrenan a su cerebro a poderse conectar más rápidamente, es decir, favorece muchísimo, dependiendo del instrumento musical, claro está, la complejidad para operarlo. Sobre la música, sobre el ritmo, es decir, el cerebro humano percibe entre 8 a 9 distintos aspectos de la música. Dependiendo de estos aspectos, como el tono, el tempo, el ritmo, etcétera, es que nosotros percibimos los distintos estilos y géneros. Y esa parte está bien. Como se mencionó en la entrevista, hay estilos de música que nos van a activar emocionalmente y hay otros que nos van a calmar. Uh-huh. No es que van a generar un daño, sino más bien van a ser propensos a que segreguemos ciertas sustancias para activar nuestro estado anímico emocional. Pero la parte importante son las letras. Justamente, ¿qué tienen que ver las letras? Es decir, el lenguaje de la música. Y me gustaría comenzar citando a un filósofo, Ludwig Wittgenstein, que él decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Es decir, hay los estudios sobre el ritmo de la música, cada cultura establece sus patrones rítmicos, es decir, sus preferencias musicales. Es como la comida. Hay culturas que prefieren cierto estilo de comida, hay culturas que prefieren otro estilo de comida. Aquí es lo mismo, el ritmo no es el problema es el lenguaje que está ahí en la música. Si yo parto lo mismo que platicamos la anterior vez de la disponibilidad heurística, es decir, lo que tengo en mi mente para resolver situaciones, y lo que tengo en mi mente es un lenguaje violento, es un lenguaje propenso a ciertas inclinaciones, ciertas conductas, mi representación mental va a ser igual. Debemos prestar atención no al ritmo o al género, sino a la letra de la música. Ahorita que comentas eso, estaba pensando, ¿influye esto en el lugar o la región donde viva la persona que compone? Porque estaba recordando las letras, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez,
que sí tenían cierto dejo de machismo, o letras de Armando Manzanero, me voy a enfocar más aquí a lo nacional, que sí influye la región, la cultura. Claro que sí, influye muchísimo. Ahora vamos a salirnos un poquito de lo que es la música y nos vamos a entrar al papel del regulador, que es el lenguaje para el pensamiento, ¿sí? Yo, para poder pensar de alguna manera, necesito poder conceptualizar el mundo de una manera. Si yo defino, por ejemplo, mi rol en esta sociedad, o yo me defino a mí mismo de cierta manera, voy a cumplir ese concepto. Dicho más simplemente, si yo trato de definir qué es una manzana, digo es una fruta, generalmente roja, preferentemente redonda, de sabor dulce. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es un mexicano y en qué cree el mexicano? ¿Cuál es la definición de mexicano? Entonces, indudablemente ahí están los patrones culturales de cómo nos definimos a nosotros mismos y justamente sobre lo que le prestamos atención como su cultura y sociedad. Lo que usted menciona, justamente esta manera de hablar machista está inmersa en nuestra cultura y ahora lo pongo en una canción y repito, o más bien debo cambiar el discurso para modificar mi representación mental de la realidad. Sí, porque esto es importante. A ver, estamos hablando de la influencia de las letras en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, pero también hemos visto una evolución en la composición de las letras, pero ahorita mi muy particular punto de vista es que ha habido una involución en los contenidos de la letra, o sea, más que hablar claramente, se ha perdido el sentido poético de todo esto, y el contenido influye en los comportamientos que tienen actualmente las personas de estas generaciones más jóvenes, más actuales. Exactamente. Si yo repito en la casa de yo soy libre de escoger y de hacer lo que yo quiera, si me canso, un ejemplo muy sencillo, de una relación, si no estoy a gusto la dejo y me voy. Eso me enseñan, me lo explican en casa. Voy a la escuela y me dicen nadie debe decidir por ti, tú decides por ti mismo y no debes engancharte con nada. Y luego escucho música que dice, como estos estilos de reggaetón, que para olvidarte me fui con otra, que mejor felices los cuatro, que etcétera. Eso se queda en mí, justamente el repertorio, mi representación mental. El día de mañana que yo me encuentre en una situación de desagrado, voy a tender a resolver esa situación como aprendí a resolverla, buscando por otro lado, en vez de buscar la solución a ese problema y no partir del compromiso inicial que hice al estar con una pareja. Me salgo de ese esquema mental, de ese esquema de resolución. Justamente las letras, por algún motivo o fenómeno, se han ido cambiando, se han ido modificando, se han ido convirtiendo en un aspecto, algunos lo consideran más grotesco, otros lo consideran más liberal, otros consideran, bueno, hay muchos puntos de vista, independientemente de los puntos de vista, la pregunta siempre recae, lo mismo que la anterior vez, el papá debe controlar o verificar qué juega a sus niños, el papá debe verificar y controlar qué tipo de información está captando sus hijos, lo que los papás deseen. Un papá no puede culpar ni al videojuego ni a la música por haber dado esa apertura de la exposición que tiene el niño a ese tipo de información. Esto es muy interesante porque creo que también sí es difícil controlar lo que juegan los niños, ahora lo que escuchan Es mucho es más complicado, ¿no? Porque hay más acceso, si hay una facilidad de acceso para los videojuegos, ahora para la música. Exactamente. Incluso se dan estos fenómenos justamente como el del concierto de Bad Bunny, que recién llegó fue una locura la compra de ventas, lo que hicieron algunos jóvenes para conseguir la entrada, etcétera. La pregunta es, ¿son modas? ¿Cómo se instauran estas modas? ¿Por qué la juventud sigue? ¿Qué se identifica la juventud para decir esto es bueno para mí o yo pertenezco a esto? El sentido de pertenencia es muy importante
en lo que somos como seres humanos, el pertenecer a un grupo, el reconocimiento. ¿Qué implica que un joven no siga estas músicas? ¿Es segregado, no es segregado? Como menciona Laura, es muy difícil controlar, pero sí podemos por lo menos entablar un diálogo con nuestros hijos para ver qué reflexiones tienen ellos a partir de su contexto. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Esto es Cara a Cara. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. 9 de la mañana con 39 minutos. Te recuerdo que estamos platicando con el doctor José Jacobo Brofman Eppelbaum, y es profesor investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, sobre cómo influye la música de la actualidad en los jóvenes. Y bueno, para ello se dieron a la tarea a nuestros compañeros reporteros en hablar con los padres de familia, y aquí es lo que dijeron. Escuchemos. La gente no está consciente de lo que escucha o lo que canta, solo lo hace como para seguir algo, bueno, para encajar en algún grupo. Hablan de drogas, hablan de sexo, hablan incluso de religión. Diferentes artistas de este siglo y de esta época, podemos ver que los temas no han cambiado. Seguimos hablando de sexo, seguimos hablando de drogas, de alcohol, de vicios, etcétera. Los niños no deben de vivir, o sea, los niños se están perdiendo de esa inocencia. Pues ahí está lo que opinan. Y bueno, yo creo que también otro de los géneros que ha influido y que habla de lo que acaban de mencionar nuestros entrevistados, pues es la banda, la música de banda. También ahí se habla de drogas, se habla de sexo, se habla de alcohol. O sea, no es exclusivo del reggaetón tampoco. No, claro que no. Existen muchos géneros y como algunos de los entrevistados ya manifestaron, viene desde mucho tiempo atrás. Hay géneros más románticos que pueden hablar, o más lentos, baladas que pueden hablar de algunos aspectos machistas o algunos aspectos como la banda, que hacen una apología a esto de la vida del narcotraficante. La pregunta no es la música, es nosotros como sociedad, o sea, qué cosa veneramos, qué cosa buscamos, qué cosa estamos aprobando, qué cosas son las que estamos de acuerdo con que sucedan o que no sucedan. Si el hijo escucha a los papás escuchar ese tipo de música, va a repetir el patrón. Si el hijo va a escuchar que en los antros escuchan ese tipo de música, pues va a mantenerse actualizado para pertenecer y no estar desactualizado. Si eso es lo que la música nacional produce, pues al nacional no le queda más que seguirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo nuestro. Y ese es justamente el punto final de todo esto. No es el ritmo, es el contenido de las letras. ¿A qué le estamos poniendo este valor? Los valores y virtudes, es decir, ¿por qué yo tendría que venerar o desear lo que estoy escuchando en estas canciones sin ningún ejercicio de reflexión de qué implica tener este tipo de vida, o por qué yo desearía tener este tipo de vida, o por qué yo no desearía tener otro estilo de vida? Así es, ahorita estaba pensando, bueno, finalmente es música, no son canciones, los clásicos que a mucha gente tan solo de pronunciarlos se les hace enfadoso, porque no hay una letra, porque solamente es una melodía. Entonces también eso es importante, que aprendamos a apreciar la melodía en sí misma. Exactamente. La melodía se procesa especialmente con el hemisferio derecho. La letra se procesa principalmente con el hemisferio izquierdo. Pero cuando uno mezcla lenguaje con melodía, se incrementa en ambos hemisferios. Por eso es que luego se vuelven un ritmo contagioso y pegajoso y uno la canta y la tararea con mucha facilidad. Es decir, ese lenguaje mezclado con el ritmo se queda mucho más grabado de forma inconsciente, por decirlo así, como un patrón de respuesta a una representación de la realidad, que cuando alguien me está explicando algo en una clase, por justamente el aspecto rítmico. Y volvemos a lo mismo, la música está
preferentemente diseñada para la melodía o está preferentemente diseñada para emitir un mensaje? ¿En qué momento se convirtió de pasar de la melodía a mensajes? Eso es lo que deberíamos estarnos preguntando. Y también influye la repetición, ¿no? Exactamente. La repetición tanto rítmica como de la letra, como el estar constantemente diciendo lo mismo. Exactamente. Existen estudios sobre la concentración, que cuando yo tengo un movimiento repetitivo y constante, esto se ve en personas que están concentradas, por ejemplo, rezando, este movimiento de balanceo y rítmico casi perseverante ayuda a la concentración. Entonces, si hay un ritmo muy repetitivo, muy constante, me ayuda, como se diría, a entrar a una especie de trance de concentración, y ahora ya lo incorporo con mayor facilidad dentro de mi parte cognitiva. ¿Cómo podemos influir en los gustos musicales de los jóvenes, de nuestros hijos? Muy buena pregunta. ¿Cómo se puede influir? Uno, como todo en esta vida, cambiando las modas, cambiando las pautas sociales. No es cuestión de castigar e imponerse, porque tenemos una tendencia natural de hacer lo prohibido. Eso también es parte de nuestra naturaleza y debemos estar conscientes de eso. Pero ¿qué pasa si la familia, por ejemplo, comparte mucho en familia y tiene momentos muy ricos y nutritivos escuchando otro tipo de música, noches de karaoke, noches de serenatas, que expliquen la importancia, por ejemplo, por retomar estas culturas de llevar la serenata romántica, que el muchacho o la muchacha al día de hoy, porque ya cualquiera debería llevar una serenata si le nace, que busque las mejores letras para expresar estos mensajes, en vez de seguir haciendo esta exposición hacia los lenguajes y las letras que nos llevan a una cultura un poco disonante, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de mostrar y mostrar justamente a la juventud la riqueza de la música con buenos mensajes, de demostrar el placer de disfrutar una música puro, que sea pura melodía, nada de letras, ¿no? Como la música clásica. Se ha perdido esas costumbres, no vamos a llamarle valores, sino costumbres, esos momentos de compartir. Si el adolescente tiene momentos más ricos, emocionales y significativos con sus amigos escuchando esta música, va a preferir esta música. Si en la casa no tiene esto, pues va a preferir la música de los amigos, justamente. Entonces es nuestra labor volver a retomar estos placeres hacia la buena música, las buenas letras y las buenas costumbres. Hacemos la pausa y regresamos. Porque también... Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Cara a cara, la entrevista. Son las 9 de la mañana con 50 minutos y vamos a estar platicando sobre cómo influye la música en los jóvenes y a los que alguna vez fuimos jóvenes, cómo ha influido y todavía cómo influye en nosotros. Porque definitivamente hay gustos para todo. Hay gente que le puede gustar todo tipo de música, hay gente que solamente se vuelve muy exclusivista. Por ejemplo, aquí nos dice terminación 3598. Buen día. Para el doctor, ¿qué música es recomendable entonces? ¿Cuál es su artista favorito? Yo, por ejemplo, toco música para serenata, pero me gusta el rock. Vamos a partir del hecho de volver a retomar lo que es melodía de lo que es letra. Nosotros podemos nacer con un sistema nervioso que siente cierto placer a ciertos ritmos, a estos 9 componentes perceptivos auditivos. Pero eso no quiere decir que la cultura haya generado sus propios ritmos, ¿no? Entonces yo aprendo a que me gusten ciertos ritmos, pero mi sistema nervioso le gusta y disfruta ciertos otros. Entonces hay componente de naturaleza y componente de aprendizaje. Eso es en cuanto a la música, o sea, ritmos, melodías.
más que cuál estilo de música o de género, yo recomendaría qué estilo de cultura yo quiero desarrollar en mis hijos o en mi familia, es decir, el tipo de letra. Uno puede escuchar banda y hay banda que no tiene este tipo de letra. Hay reggaetón, como algunos dicen, el reggaetón antiguo era mucho más sano, así de vamos a bailar y bailemos, pues tal vez eso es mucho más, más tranquilo, le vamos a llamar, para no entrar en conflictos de la moralidad. Pero es un mensaje tal vez más positivo de alegría, ¿no? O sea, el mensaje mismo. Entonces, ¿cuál es el mejor género? Todos. Todos son buenos, todos nos van a producir algo. Mientras más estilos de género conozcamos, más activación cerebral, más riqueza de conectividad neural, más plasticidad neural, todos son buenos. La pregunta es, ¿qué mensaje es el que que mi familia la escuche constantemente? Escuchar, o sea, diferenciar el tipo de letra que no deseo como cultura familiar versus el tipo de letra que estoy de acuerdo que mi familia puede, pues, vivir con ese esquema mental de la realidad. Bueno, y también tiene que ver, como ya lo comentabas, la moda, porque de repente me viene ahorita a la mente cuando estaban de moda las peñas, en donde la gente iba a escuchar música de protesta porque se sentía aquí iba en contra de las reglas y las normas y escuchaba este tipo de canciones que a final de cuentas también hablaba de una violencia implícita. Exactamente. Volvemos justamente al tema de las modas. Las modas vienen y van. La ropa viene y va. La comida viene y va. Los antros vienen y va. O sea, todo tiene su ciclo, todo tiene su momento. Hay personas que se van a quedar con la fascinación y el gusto por cierto estilo de música. Yo conozco jóvenes que les gusta la música operística. Y está bien, porque les activa el cerebro de cierta manera y les encanta. Y no quiere decir que son distintos al que le gusta el reggaetón. Pero ahorita es la moda. Ahorita es lo que pega, ahorita es lo que está. Yo me acuerdo cuando iba a fiestas de 15 años, pues cuando yo tenía 15 años, pues escuchábamos Maná, ¿no? Música también que tal vez sonaría disruptiva para nuestros papás, digamos esa me vale, me vale. Y pues nuestros papás era de, ¿cómo puede ser? Pero eso escuchábamos, no había tanto reggaetón. Ahora cambió a reggaetón. Volvemos al mismo punto de siempre. La moda va a pasar. Las letras o los mensajes son lo que queda. Ese estilo de cultura es lo que queda. Si nosotros cada momento histórico ha puesto un mensaje en la música porque es otra manera de transmitir estos mensajes. La cuestión sigue siendo la misma. ¿Con qué mensaje me quiero quedar yo y qué mensaje quiero yo que tenga mi familia? ¿Quién puede decir cuál música es buena o es mala? Como tal, subjetivo. Como música, como letra, depende de cada uno, justamente. Como lo que platicaba la vez pasada, ¿qué estilo de videojuego yo deseo que mi familia juegue? Porque hay estudios que jugar videojuegos violentos para una persona que tiene su vida en orden y en paz es catártico. Ir como golpear un muñeco, saca energía y está bien. Pero yo quiero exponer eso a mis hijos que todavía no llegan a ese nivel de estrés, por decirlo, de la vida diaria. Entonces mejor le compro videojuegos constructivos, de planificación, de estrategia. Lo mismo la música. Si mi hijo está recién aprendiendo, como se diría, a modular su propio pensamiento, ¿qué tipo de lenguaje y de mensajes yo deseo ponerle para que construya una representación de la realidad a futuro? Más que la música, el mensaje. Dice por acá terminación 7232. ¿Considera que el rock clásico pudiera ser nocivo para los adolescentes? Mis hijos escuchan música de los Beatles, Queen, Michael Jackson, etcétera. Mira qué buena música. Volvemos al mismo punto. No hay música buena, no hay música mala. Los ritmos varían, las culturas varían. Hay países en Sudamérica que prefieren mucho la música folclórica nacional, digamos que la banda. Aquí prefieren la banda. Si vamos a Estados Unidos, tal vez lo van a encontrar disruptivo como melodía, ¿no? O sea, como música. Ya en géneros se rompen barreras, en gustos, exactamente.
el problema no es la melodía. Indudablemente, y eso sí, el tipo de melodía, como ya lo hemos mencionado, influye en el estado anímico. Si yo voy a escuchar rock pesado y luego necesito ir a, no sé, a manejar, seguramente voy a estar más activo y voy a querer a pisarle al acelerador porque estoy cargado de endorfinas. Pero no es porque la música me cause daño, es porque el ritmo me está activando. Indudablemente, si yo quiero mantenerme despierto en un trabajo y pongo música clásica, me voy a apagar. Sí. No es lo óptimo. Pero estamos hablando de la influencia de las melodías en el estado emocional. Pero no va a causar daño, no le va a causar lesión, no es que se va a volver de alguna manera o como algunos creen, no, si sigues con esa música te vas a volver tontito. Pues no, simplemente va a afectar su estado anímico del momento. De esta manera va a influir. Exactamente. Y hay un mito, no sé qué tan cierto sea, ahorita nos queda poco tiempo, pero bueno, de que ponerle música clásica a las mujeres embarazadas influye en el... Hablábamos justamente del efecto Mozart, este fenómeno estudiado mucho de qué pasa si yo le pongo a los niños pequeños de mujeres embarazadas música clásica, especialmente Mozart, si genera algún tipo de proliferación neural. Los estudios no son concluyentes, o sea, no hubo cambio significativo. Lo que sí cambió es la interacción madre-hijo. Esta estimulación prenatal, ya sea hablarle, ponerle música, darles mensajes de cariño, incluso acariciarlo, es una estimulación prenatal necesaria para empezar a inducir al niño. Indudablemente, un recién nacido no tiene esa capacidad de procesar ni luces, mucha luz, ni mucho sonido. Sí es recomendable empezar con cosas más calmadas, más pausadas, hasta que sus receptores empiecen a funcionar bien. Un recién nacido no se lo saca al parque inmediatamente, siempre con luz apagadita, tenue, de poco a poco se lo introduce. Entonces, si vemos, no es que la clásica, sino es la música más tranquila. Pero no hay estudios de que si le doy música clásica, los estudios no son concluyentes. Bueno, pues ya tenemos que despedir el programa. Termino con el comentario del 8233. Dice, excelente programa, pienso que la música enriquece el oído, mi favorito en la música instrumental Frank Purcell y Paul Muriat. Me gusta toda la música, soy rockera, pero escucho jazz, blues, country y otros géneros. Gracias, Patricia. Pues nos vamos, Jacobo, muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Jacobo José Brofman Eppelbaum, profesor investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la UP. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, gracias. Se quedan con la música del señor Omar Machain aquí en 91.5 de FM, Zona de Conexión. Gracias a Dulce, a Rocío y sobre todo a ti que nos escuchas de esta frecuencia tocaya. Muchas gracias, Laura Martínez Gamiño. Nos vemos.